Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con el último método para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, que es el método de variación de parámetros. Este método también se va a aplicar para ecuaciones diferenciales que son no homogéneas. Ya habíamos visto anteriormente que tenemos ecuaciones diferenciales homogéneas de orden superior y no homogéneas. El primer método para no homogéneas que vimos fue el de la sesión de ayer, el de coeficientes indeterminados. ¿En qué se va a diferenciar el método de coeficientes indeterminados con el método de variación de parámetros? Es que en este método de variación de parámetros nosotros no vamos a tener, otra voy a escribir cuál es la diferencia. No vamos a tener nosotros coeficientes constantes. Esa es la diferencia con el método de coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. ¿Ok? Entonces hay que recordar algo que nosotros ya habíamos hecho en ecuaciones de primer orden. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando vimos una ecuación lineal en ecuaciones de primer orden, algo como esto, A1, o creo que era A2x, si no me equivoco, era A1x por y' más A0x por y igual a g de x. Ya habíamos visto eso, ¿se acuerdan? Teníamos algo así por el estilo. Era una ecuación diferencial de lineal, ¿de acuerdo? En donde todos los coeficientes que multiplican a la, ¿cómo se llama? Todos los coeficientes que multiplican a la x, a la y y sus derivadas son ecuaciones que solo dependen, son funciones que solo dependen de x, ¿ok? Y lo que nosotros hacíamos en ese entonces es, para resolver esta ecuación que se llamaba ecuación lineal, era el método de factor integrante. Pero cuando estábamos haciendo el método de factor integrante, por ahí surgió una idea de la YP, es decir, si yo quiero encontrar una segunda solución o una Y2, ¿qué es lo que tenía que hacer? Entonces la sugerencia era convertir esto a su forma estándar. ¿Se acuerdan? Y llevarlo a su forma estándar era dividir todo entre el primer coeficiente. Entonces esto nos quedaba como y' más px por y igual a fx. Fx yo le llamaba a quién, a la división de g de x entre a1x. Yo le llamaba f de x. Y entonces cuando nos encontramos con este tipo de funciones, aprendimos a encontrar nuestra segunda solución y2 o una segunda solución y2 a partir de la primera solución que nosotros teníamos. ¿Sí se acuerdan? Que la primera solución, vamos a suponer que y1 de x es solución. Vamos a poner que y1 de x era una solución. Y mi segunda solución, a la que yo iba a llamar y2 de x, era una u de x multiplicada por mi y1 de x. ¿Sí se acuerdan de esto? Esto que nosotros hacíamos para encontrar una segunda solución de la ecuación diferencial. ¿Sí o no, chicos? Esto lo habíamos hecho anteriormente. Sabiendo cuánto valía nuestra función y1, podíamos encontrar una segunda solución multiplicándolo por este factor. Este era un factor que llama factor, no era una constante, es un factor variable, ¿de acuerdo? Porque está involucrada una función que depende de x. Eso es lo que vimos en ecuaciones de primer orden. Bueno, pues esta idea que nosotros hicimos la vamos a generalizar ahora para este método. Esto en su momento yo les había dicho que este procedimiento se conocía como variación de parámetros. Hacer esta multiplicación, suponer que mi función 2 va a ser un producto de u1 de x por y1, yo le llamaba variación de parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta idea vamos ahora a hacer lo mismo, pero de forma generalizada para una ecuación de segundo grado. Vamos a partir de una ecuación de segundo orden. Entonces, reescribiendo esta, pero ahora para una ecuación de segundo orden, sería algo como esto: a2 de x por y' más a1 de x por y'
más a0 de x por y igual a una función g de x. Fíjense que me va a interesar resolver ecuaciones diferenciales que son no homogéneas, en este caso de segundo orden. Vamos a ir generalizando esto poco a poco hasta llegar a ecuaciones de orden superior. Bueno, entonces lo que yo tengo que hacer primeramente para poder llevar esta a su forma estándar es dividir todo entre a2 de x. Todo entre a2 de x. Todo entre a2 de x. Entre a2 de x. ¿Estamos? Ese es el procedimiento. Lo que nosotros vamos a obtener después de hacer esto es una ecuación de la siguiente forma: y b' más p de x por y' más q de x por y igual a una función f de x. Esto también ya lo habíamos visto. En algún momento ya habíamos encontrado alguna ecuación de este estilo. ¿Se acuerdan? Ya la habíamos llevado a su forma estándar y habíamos obtenido una q de x. Esta también es la forma estándar, pero ahora de una ecuación diferencial de segundo orden. Esta ecuación diferencial es lineal, tiene coeficientes que no son constantes, es decir, aquí estoy observando que estos dos coeficientes p de x y q de x no necesariamente son coeficientes constantes, ¿ok? Y entonces yo me tengo que dar a la tarea de encontrar pues la solución de la ecuación diferencial que es lineal, que es de segundo orden, pero que no tiene coeficientes constantes. Eso es lo que me va a permitir identificar cuándo usar variación de parámetros y cuándo usar coeficientes indeterminados. Ahora, aquí algo importante, que nosotros vamos a tener que partir de una suposición. Ahora yo les pregunto, chicos, esta ecuación que nosotros estamos obteniendo, esta que nosotros tenemos aquí, pues debe de tener algún tipo de solución, ¿ok? ¿Cómo podríamos nosotros encontrar este tipo de solución? ¿Qué dicen, chicos? Con la fórmula, profe. ¿Qué fórmula? Como la fórmula que utilizábamos para el factor integrante. Ándale, un poquito parecida a la fórmula de factor integrante, ¿ok? Ahorita, a pesar de que p de x y de que q de x pueden tomar cualquier forma, ahorita únicamente nos vamos a estar centrando en aquellas ecuaciones diferenciales en donde p de x y q de x son constantes, ¿ok? Y entonces ustedes me van a preguntar, y bueno, ¿cómo vamos a saber identificar cuándo aplicar variación de parámetros y cuándo vamos a aplicar coeficientes indeterminados? Si al final de cuentas a mí me va a interesar los casos en los que p de x y q de x sean constantes. Entonces aquí nada más voy a hacer la nota. Vamos a estudiar los casos donde p de x y q de x son constantes. Entonces yo les pregunto, chicos, si a final de cuentas p de x y q de x van a ser constantes, pues estas ecuaciones diferenciales yo ya las sé resolver. Si estamos, es una ecuación como las que vimos anteriormente. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la diferencia entre las ecuaciones diferenciales que estamos viendo ahorita y las que vimos en coeficientes indeterminados? ¿Cuál creen? El orden. ¿No? Pues vimos ecuaciones de orden 2 y vimos ecuaciones de orden 3 y de orden 4. No, se los dije cuando estábamos estudiando coeficientes indeterminados. Iba a ser la clave. ¿Cuál es la clave de las ecuaciones diferenciales? De estas que no son homogéneas. Está facilita. ¿Cuál es la clave que nos va a permitir identificar cuándo usar coeficientes indeterminados y cuándo usar variación de parámetros? Si al final de cuentas yo voy a estudiar cuando todos los coeficientes son constantes. Ahí va otra pregunta. En coeficientes indeterminados, ¿podía
hacer suposiciones para cualquier función g de x? ¿O en qué casos podría hacer suposiciones para, o sea, para yp, perdón? ¿Puedo hacer cualquier suposición para yp? ¿O en qué casos sí puedo hacer suposiciones para yp y en qué casos no? Cuando son lineales, ¿se podía hacer? ¿Esta también es lineal? No. Se me fue la palabra. Pero en casos de que no podía ser, por ejemplo, inversas de seno, coseno. Ándale. ¿Y eso qué tiene? Oh. ¿Con quién está? Pero ¿de quién me estás hablando? No puede ser eso. Literalmente independientes. No. O sea, ya estaban cerquita. ¿Quién no puede ser diferente en una función lineal o exponencial o trigonométrica? G de X. G de X. G de X. La clave está aquí. Aquí está la clave. Bueno, ahora ya no es g de x, ahora es f de x. Pero al final de cuentas es la función que se encuentra del lado derecho. Hay que recordar que yo la dividí. ¿Ok? Bueno, chicos. Esta función f de x es la que va a determinar cuándo nosotros vamos a usar variación de parámetros y cuándo nosotros vamos a usar coeficientes indeterminados. Si nuestra función f de x no entra en alguno de los casos que nosotros vimos dentro de nuestra tabla para la parte de coeficientes indeterminados, entonces la voy a tener que hacer por medio de variación de parámetros, ¿sí? Podría ser aquí el caso, no sé, de una función logarítmica, podría ser el caso de una función secante, de una función racional, incluso podría ser que yo utilice el método de variación de parámetros para resolver una ecuación diferencial que se puede resolver por el método de coeficientes indeterminados. Sí, o sea, sí voy a poder usar el método en ecuaciones que se puedan resolver por coeficientes indeterminados, pero al revés no. Es decir, algunas que se puedan resolver solo con variación de parámetros, como las que les dije, en donde hay funciones cosecantes, en donde hay funciones logaritmos naturales o funciones racionales, esas no las puedo resolver por coeficientes indeterminados, solo por variación de parámetros. En cambio, las de coeficientes indeterminados sí las puedo resolver por variación de parámetros. La única diferencia está en que pues voy a tener que usar dos procedimientos totalmente diferentes. ¿Ok? Bueno, entonces para no hacerles más largo el cuento, les decía, ya tengo mi ecuación diferencial de segundo orden, yo la llevé a su forma estándar y ahora tengo esto. Y vamos a estudiar los casos donde p de x y q de x son constantes. Entonces, eso significa que nosotros ya sabemos resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Yo sé que me voy a tener que encontrar dos soluciones. Una solución complementaria. Soluciones. Me voy a tener que encontrar una solución complementaria. Para el caso de una ecuación diferencial de orden 2, la solución complementaria va a ser una constante 1 por una función y1 de x más una constante 2 multiplicada por una función y2 de x. Esta va a ser la forma que va a tener mi solución complementaria. Esto ya lo sabemos. Esta solución complementaria no hay que olvidar que está asociada a la ecuación homogénea, que sería y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Si estamos, entonces, ecuación diferencial ordinaria homogénea. No hay que perder de vista esto. Esta, al resolverla, nos va a dar estas dos soluciones. Y luego nosotros nos tenemos que lanzar a resolver, a encontrar la solución particular. Pero acá hay un detalle, chicos. La solución particular ya no la voy a hacer a partir de una suposición. Ya no puedo suponer qué forma va a tener mi ecuación, mi YP. ¿Por qué? Porque esta f de x que me va a quedar aquí no va a coincidir con los valores que yo tenía en la tabla. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer algo como esto. Variación de parámetros. Voy a suponer que mi segunda solución, o en este caso mi YP, va a ser una variación de parámetros, o sea, un múltiplo de una función u por las soluciones que yo ya tengo en mi solución complementaria. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que YP va a ser una función u1 de x
multiplicada por mi función y1 de x más una función u2 de x multiplicada por mi función y2 de x. Esta, chicos, es la forma que va a tener mi solución particular, o sea, mi YP. Entonces, a mí lo que me va a interesar es saber quién es U1 y quién es U2. Si yo logro identificar a U1 y a U2, ya estuvo. Solo tengo que multiplicarlas por mis Y's, las Y's que son solución de la ecuación homogénea, y multiplicándolas y sumándolas ya voy a tener entonces a la solución particular. Encontrar a U1 y a U2 es el meollo del asunto de este método. Llegar para poder encontrar a U1 y a U2, tendríamos nosotros que hacer pues algún procedimiento aquí para deducir la fórmula. El procedimiento, la verdad es que es un poco largo y la sesión del día de hoy es un poco larga, entonces no quisiera alargar mucho esta parte. Les voy a mostrar, al final de cuentas, aquí les voy a permitir usar la fórmula para encontrar a U1 y a U2, ¿ok? Entonces, nada más les voy a poner aquí las fórmulas para que nosotros las podamos utilizar. Y el día de hoy sí me voy a ahorrar esta parte de la deducción de la fórmula, porque si no, no voy a terminar los ejemplos. Pero de todos modos, el procedimiento, como les dije, solo es de deducción de la fórmula. No lo voy a estar utilizando cada vez que quiera resolver este tipo de ecuaciones. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes serán o qué forma va a tener U1 y U2? Quiero que presten mucha atención. De entrada, Y1 y Y2 van a ser importantes porque estas ya son soluciones conocidas de mi parte complementaria. Hay que tomar en cuenta que Y1 y Y2 son linealmente independientes. Entonces, si Y1 de X y Y2 de X son linealmente independientes, eso significa que su Wronskiano, el Wronskiano de Y1 y Y2, es diferente de 0. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo habíamos visto anteriormente. Si dos soluciones son linealmente independientes, el Wronskiano es diferente de 0. Bueno, pues aquí vamos a tener algo importante, porque vamos a usar otra vez al Wronskiano para encontrar a U1 y a U2. El Wronskiano va a devenir de un sistema de ecuaciones que se va a formar con Y1 y Y2 y las derivadas de U1, U2. Entonces nos va a quedar las siguientes fórmulas. Para encontrar, ojo, encontrar a U1', ni siquiera a U1, a U1', lo que yo voy a tener que hacer es lo siguiente: es W1 entre W. W1, ahorita les voy a mostrar cómo se calcula. W1 es el menos la función Y2 multiplicada por mi función f de x dividido entre el Wronskiano. Esto sí lo voy a tener que calcular, pero W1, esto es lo que significa menos Y2 multiplicado por la función f de x. Y mi U2' es igual a W2 sobre W, donde W es el Wronskiano y W2 es la función Y1 multiplicada por la función f de x, todo esto dividido entre el Wronskiano. Bueno, chicos, pues estas de aquí son las fórmulas que yo voy a requerir para encontrar a mis funciones U1 y U2. Pero ustedes van a decir, pero profe, aquí no estoy teniendo a U1 y a U2, estoy teniendo a U1' y a U2'. Claro, lo que hay que hacer después es integrar. ¿Respecto de quién voy a integrar? Pues respecto de x, porque todo lo que me va a quedar va a estar en términos de x. Entonces las fórmulas nos van a llevar a U1'. Si estamos. Y ustedes me van a preguntar, ¿y quién es el Wronskiano? Pues hay que recordar que el Wronskiano es el determinante de la matriz formada por W. Es el Wronskiano de Y1, Y2, Y1' y Y2'. Esto es W, es el determinante de esta matriz. Esto sí lo tenemos que calcular. Bueno, y esto es lo que nos va a servir, chicos. Tan tan, se acabó.
Estas van a ser las fórmulas que nos van a permitir encontrar a U1 y a U2, a U'1 y a U'2. Integramos, encontramos a U1 y a U2, lo multiplicamos por las soluciones que ya conocíamos de la solución particular, de la solución complementaria, perdón, y listo, ya tenemos la solución particular. Sumándola a la complementaria vamos a tener la solución general. Así es como se resuelve una ecuación diferencial con variación de parámetros. ¿Alguna duda hasta acá? Así que si el determinante ya era, o sea, la solución no era parte para poder resolver. O sea, el determinante, en este caso, Ajá. de esta matriz, te va a dar el denominador. O sea, te va a dar W. ¿Ok? Okay. Aparte tienes que hacer la división, y lo que te quede de esta división lo tienes que integrar para encontrar quién es U. Porque lo que vas a obtener con esta fórmula es a U', U'1 y U'2. ¿Estamos? O sea, además de calcular el determinante, tienes que hacer la división de este producto menos y2 por f de x. F de x, ¿quién es? Pues es esta f de x que nosotros hacemos acá, al momento de llevarla a su forma estándar. ¿Ok? Y después de que ya tengas estas dos, las integras, lo multiplicas después por y1 y y2, haces la combinación lineal y vas a tener tu solución particular. Sumado con la solución complementaria te da la solución general. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede un poquito más claro, chicos. Este ejemplo podemos observar que es una ecuación diferencial lineal. Todos los coeficientes que multiplican a y y a sus derivadas son constantes. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos esta función. Esta función que nosotros tenemos, g de x, es una de las que no abordamos en la tabla. Esto va a ser el indicio que nos va a permitir identificar que nosotros no podemos resolver esta ecuación diferencial mediante coeficientes indeterminados, porque la g de x ni siquiera la tenemos dentro de las posibilidades de y de p. ¿Sí estamos? Ahora, bueno, entonces si no la puedo resolver por coeficientes indeterminados, ¿la podré resolver por variación de parámetros? Sí, porque es una ecuación lineal, ¿ok? A pesar de que tiene coeficientes constantes, yo puedo dividir todo entre 4. Entonces voy a copiar la ecuación 4y' más 36y igual a cosecante de 3x. Ah, ok. Entonces si nosotros la llevamos a su forma estándar, nos quedaría y', 36 entre 4 nos da 9, más 9y entre 1/4 de cosecante de 3x. Bien, chicos, cuando nosotros ya la tenemos en su forma estándar, aquí está, forma estándar. Cuando ya la tenemos en su forma estándar, va a ser importante que nosotros identifiquemos primero a esta función, que es todo esto de acá. Todo esto de acá es nuestra función f de x, 1/4 de cosecante de 3x. ¿Quién es p de x? Es la función que multiplica a la y'. Entonces, en este caso, p de x vale 0. ¿Por qué? Porque no hay y'. Y esta que está aquí, este 9, es q de x. No hay que perder, no se vayan con la finta. Q de x es el que multiplica la y. Entonces, ¿importa en algo que p de x se haya vuelto 0? No, o sea, no pasa nada. Es una ecuación diferencial de segundo orden, simplemente que no tiene término en y'. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que yo les había mencionado, el primer paso sería este, ¿no? El primer paso sería llevarlo a su forma estándar. Listo, ya lo tenemos en su forma estándar. Nuestro segundo paso sería encontrar y', como lo habíamos hecho de forma anterior. Entonces, ¿cómo voy a encontrar a y'? A través de su ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar en este caso sería m² más 9. ¿Están de acuerdo conmigo? Igual a 0. Es la ecuación auxiliar que se obtiene a partir de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, resolviendo esta ecuación auxiliar, aquí le voy a poner ecuación auxiliar. Resolviendo esta ecuación auxiliar, nosotros vamos a llegar a su solución complementaria. ¿Cuál es la solución complementaria? Va a ser la siguiente: y de c va a ser igual a una constante 1
por el coseno de 3x más una constante 2 por el seno de 3x. Listo, chicos. Recuerden que estos pasos yo ya no los estoy haciendo porque en teoría ya saben ustedes cómo resolver la ecuación auxiliar. Entonces, YC ya la tenemos lista. Muy bien. Ahora, como yo ya sé quién es YC, entonces yo ya sé quién es mi Y1 y quién es mi Y2. Recuerden que Y1 y Y2 son las funciones que están escritas como combinación lineal en la solución complementaria. ¿Estamos? Entonces nada más aquí hay que señalarlas. Este es mi Y1 de X y este es mi Y2 de X. Paso número 3. Ahora lo que voy a hacer es encontrar a YP. Y para que nosotros podamos encontrar a YP, ya no voy a pasar por la suposición. Ya no voy a decir, ¿cuál es la suposición de mi YP? No, ahora mi YP tiene una forma particular. Es una función U1 de X multiplicada por mi función Y1 de X, que en este caso sería coseno de 3X. Y es una función U2 de X multiplicada por mi función Y2, que sería seno de 3X. Esta es la forma que va a tener mi YP. Aquí el meollo de este método es encontrar a U1 y a U2. Eso es lo que nos va a interesar encontrar. Entonces nos vamos a lanzar a encontrar a U1 y a U2. Pero antes de encontrar a U1 y a U2, alguien al que tenemos que calcular, porque va a ser clave, es al Wronskiano. Al Wronskiano de coseno de 3x y seno de 3x, que sería el determinante de la matriz de coseno de 3x y seno de 3x. La derivada de coseno de 3x es menos 3 seno de 3x y la derivada de seno de 3x es 3 por el coseno de 3x. ¿Estamos? Cuando ustedes hagan todo este determinante y todo así, no lo voy a hacer ahorita, esto se supone que igual ya lo deben de hacer, les debe de dar 3. Listo, ya sé cuánto me debe dar el determinante, el Wronskiano. Perfecto. Ahora vamos a armar a mis U1' y a mis U2'. Entonces U1', de acuerdo con lo que vimos anteriormente, es menos Y1. Vamos a regresar a la fórmula para que no se me vaya a olvidar. Menos Y2 por f de x. Menos Y2. ¿Quién es Y2, chicos? Y2 es seno de 3x. Entonces es menos seno de 3x por f de x. ¿Quién es f de x? F de x era un cuarto de cosecante de 3x. Bueno, entonces acá va a ser multiplicado por un cuarto de cosecante de 3x. Todo esto de acá dividido entre ¿quién? Entre el Wronskiano, que es 3. Bueno, por otro lado, U2', yo sé que es la función ¿quién? Vamos a ver aquí. La función Y1 multiplicado por f de x. Muy bien. Entonces va a ser Y1. ¿Quién es Y1? Coseno de 3x. ¿Quién es f de x? Un cuarto de la cosecante de 3x. Ok. Y esto dividido entre el Wronskiano, que vale 3. Perfecto, chicos. Ya tenemos a U1 y a U2. ¿Cuál es la siguiente chamba? Pues la siguiente chamba es hacer la simplificación. Aquí no nos queda de otra. ¿Sí estamos? Entonces hay que recordar, usando identidades trigonométricas, que la cosecante es 1 entre seno. Entonces, ¿cómo nos quedaría? U1' sería igual a menos, voy a simplificar la parte numérica, un cuarto entre un tercio me va a quedar un doceavo. Seno entre cosecante es seno entre 1 sobre seno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con eso, chicos? ¿Qué creen que va a pasar? Se va a cancelar el seno con el seno y solo me va a quedar 1, o sea, me va a quedar 1 porque cosecante es 1 entre seno de 3x. Entonces, listo, chicos, ya está. Me va a quedar esto, 1. Si les confunde este paso, lo voy a escribir mejor. Seno de 3x multiplicado por 1 entre el seno de 3x. Ahí está. Y U2' va a ser igual a ¿quién? A un doceavo. Arriba me va a quedar coseno de 3x multiplicado por 1 entre el seno de 3x. La diferencia entre estas dos es que aquí U1' me quedó simplemente como un menos un doceavo. Y aquí U2'
me quedó como 1/12 multiplicado por el coseno de 3x entre el seno de 3x. Y aquí ustedes me podrían decir, bueno, ¿lo puedo convertir en cotangente? Sí, lo pueden convertir en cotangente, como ustedes lo quieran hacer. Ya sea que lo quieran convertir a cotangente o que quieran integrarlo así. A mí me gusta más integrar así directamente, porque si ustedes hacen u la parte del denominador, la derivada de u es coseno. Entonces es más sencillo. ¿Estamos? Ahora, el siguiente paso aquí sería integrar de ambos lados respecto de x. Aquí y aquí. Respecto de x. No hay que olvidar respecto de quién vamos a integrar. Respecto de x, integrar respecto de x. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos va a quedar al final, chicos? Nos va a quedar que u1 va a ser igual a menos 1/12 de x, y u2 me va a quedar como 1/36 del logaritmo natural del valor absoluto del seno de 3x. ¿Cuándo es indispensable poner el valor absoluto del seno de 3x? Cuando lo que me queda por dentro pueda ser positivo o negativo. ¿De acuerdo? Eso es lo único que ustedes tienen que tomar en cuenta. Muy bien, chicos. Aquí lo tienen. Estos valores que nosotros obtuvimos son u1 y u2. No hemos terminado. Nuestro siguiente paso, bueno, todavía estamos en el paso número 3, encontrar a YP. Entonces, YP era el producto de u1 con coseno de 3x. Entonces, ¿cómo me va a quedar YP al final aquí? YP va a ser igual a ¿quién? A menos 1/12 menos 1/12 de x multiplicado por el coseno de 3x, más u2, que en este caso es 1/36 del logaritmo natural del valor absoluto del seno de 3x multiplicado además por el seno de 3x, ¿no? Es lo que teníamos aquí. Y listo, chicos. Ya tengo la solución particular. Ya tengo a mi YP. ¿Qué es lo que me estaban pidiendo? Resolver la ecuación diferencial. Entonces tengo que juntar a estas dos, a la solución complementaria y a la solución particular. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría finalmente mi paso número 4? Pues aquí este paso ya sería adicional. Sería la solución general, porque me lo están pidiendo. Entonces la solución general sería una constante 1 por el coseno de 3x más una constante 2 por el seno de 3x menos 1/12 por x por el coseno de 3x más 1/36 por el logaritmo natural del valor absoluto del seno de 3x por el seno de 3x. Y ahora sí, esta es la solución general de toda la ecuación diferencial. Como les decía, estos dos son los parámetros que forman al final mi solución, mi familia biparamétrica de soluciones. ¿Alguna pregunta más, chicos? Aquí, otra duda que tengan. Profe. Sí, escucho. El y en el paso de u2 para que salga el logaritmo natural, ¿cómo fue? Me perdí. Bueno, pues aquí yo ya lo hice integrando directamente mentalmente, ¿no es cierto? Estoy omitiendo este paso, pero aquí hay que hacer integración, ¿de acuerdo? O sea, hay que hacer integración. La sugerencia para poder integrar esto es hacer u igual a seno de 3x. Entonces te va a quedar la integral de 1 sobre u, porque la derivada de u justamente es coseno de 3x por el diferencial de x. ¿Estamos? Entonces por eso te queda el logaritmo natural de u, que es el logaritmo natural del valor absoluto del seno de 3x. ¿Ya estamos? Entonces estos pasos ahorita yo ya no los voy a estar ahondando, porque no es propósito de este curso, es propósito de otros cursos que ya vieron. Yo ya supongo que saben integrar, que saben resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Sí estamos? Entonces yo ya no estoy ahondando en estos detalles, estoy ahondando más en lo que me conviene, en lo que nos concierne, que es el método en sí. Usar el Wronskiano, usar las formas de u', u1, 2', encontrar la forma particular, encontrar la forma general. ¿Sí estamos? Por eso ecuaciones diferenciales es una de las asignaturas
digamos que complementan todo lo anterior que han visto. Usamos diferenciación, integración, funciones de varias variables, ¿qué más? Álgebra lineal. Muy bien, chicos, vamos a ver otro ejemplo. Observen nuevamente, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Esta ecuación diferencial de segundo orden es lineal con coeficientes constantes. Ya está en su forma estándar, ya no la tengo que llevar a su forma estándar, pero la función que tengo del lado derecho es una función racional. Esta función g de x no figura dentro de las que nosotros habíamos dicho que podíamos hacer con coeficientes indeterminados. Incluso como esta función ya está como esta ecuación diferencial ya está en su forma estándar, ya puedo considerar que esta función no es g de x, sino es f de x directamente. Ya no tengo que hacer ninguna transformación. Es decir, el paso 1 ya está completado. Listo, este ya cumplió el paso número 1. Entonces me voy directamente al paso número 2. El paso número 2 es encontrar YC. ¿Ok? Y para encontrar YC me tengo que ocupar de la ecuación diferencial homogénea asociada, que sería y' menos y igual a 0, y su ecuación auxiliar sería m cuadrada menos 1 igual a 0. Esta está facilita. Cuando nosotros resolvemos la ecuación auxiliar nos va a dar 1 y menos 1. Entonces, ecuación auxiliar. Hay que resolverla. ¿Cuál es la conclusión a la que vamos a llegar? Nuestra y de c va a ser constante 1 por e a la x más constante 2 por e a la menos x. Tan tan. Listo. Ya tenemos nuestra solución complementaria. De aquí nosotros ya vamos a poder identificar quién es mi y1 de x y quién es mi y2. Ese es mi y1 de x, y ese es mi y2 de x. ¿Estamos? Entonces pasamos directamente al paso número 3. El paso número 3 es encontrar a YP. Mi solución particular. Bueno, les había dicho, yo ya no puedo suponer quién es YP. Yo ya tengo que darle alguna forma a YP. Y la forma va a ser u1 de x multiplicada por mi y1, que sería e a la x, y una función u2 de x multiplicada por e a la menos x. Esta es la forma que va a tener ahora mi YP. Y aquí lo que vamos a tener que encontrar es quién es u1 y quién es u2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando las fórmulas que vimos anteriormente. Pero primero hagan su Wronskiano. El Wronskiano de e a la x y e a la menos x, ¿quién es? Sería e a la x, e a la menos x, aquí sería e a la x, aquí sería menos e a la menos x. El Wronskiano, ¿será que nos da diferente de 0? ¿Qué dicen ustedes? Sí, de hecho nos da menos 2. Ese es el Wronskiano. Listo, ya teniendo el Wronskiano, pasamos a lo siguiente. A formar a u1 y a u2. ¿Quién va a ser u1'? U1' era menos y2 por f de x, ¿se acuerdan? Entonces, menos e a la menos x por f de x. F de x, ¿quién era? Era 1 entre x. Muy bien. Entonces, aquí sería menos e a la menos x por 1 entre x. Todo esto dividido entre menos 2. Y mi u2' va a ser y1. Vamos a regresar a la formulita. Y1 por f de x. Entonces sería e a la x por 1 entre x. Todo esto dividido entre menos 2. Hay que hacer la simplificación de quienes van a ser mi u1' y mi u2'. Pues u1' va a ser menos entre menos, me va a dar más. Me va a quedar entonces esto como 2 por e a la menos x entre x. Y mi u2' va a ser igual a menos, bueno, aquí sería menos un medio, no 2, un medio por e a la menos x entre x, y aquí sería
menos 1 medio por e a la x entre x. Ok, chicos, ¿cómo nos quedaría la integral? ¿Cómo podemos obtener u1 y u2, chicos? A ver, vamos a poner a prueba sus conocimientos de cálculo integral. ¿Quién es u1 y quién es u2? Esta que tenemos acá, ¿la podemos calcular? Creo que no se puede. Cole, muy bien. No se puede. ¿Cómo se llaman esas integrales que no tienen antiderivada directa? No hay forma. ¿Sí estamos? Sí se puede calcular como numéricamente. Numéricamente sí la puedo calcular. O sea, utilizando algún software. Pero no la puedo calcular. O sea, no tiene una antiderivada directa. ¿Cómo se llaman esas integrales? Difíciles, ¿no? Se llaman integrales no elementales, chicos. Cuando se topen con una integral así, como estas, son no elementales. Lo voy a poner aquí en un ladito. Integrales no elementales. Significa que no tienen una antiderivación directa. Bueno, ahí les va el tip. Cuando se topen con una así, la vamos a dejar escrita como una integral definida. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Tengo que cambiar la variable. La voy a tener que dejar escrita en términos de x, pero con límites. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Va a ser 1 medio por la integral de x0 a x de la función e a la menos t sobre t por el diferencial de t. Y aquí va a ser menos 1 medio de la integral de x0 a x de e a la t sobre t por el diferencial de t. Es decir, yo estoy diciendo que para poder calcular esta función o esta integral tengo que hacer una evaluación de alguna x0 a x. Pero fíjense que la x0 que yo voy a evaluar no puede ser cualquiera, porque como la t la tengo en el denominador, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la x0, aquí voy a hacer la nota, x0 tiene que ser diferente de 0, porque si no, matamos la integral. ¿Ok? Así se va a quedar, chicos, ni modo, va a quedar expresada en términos de una integral, no podemos hacer más. Ya está. Esa es la forma en la que vamos a tener que dejar nosotros la solución. Entonces, nuestra YP, ¿quién va a ser? Nuestra U1, que es 1 medio de esto. En lugar de poner al final la función e a la x y e a la menos x, les voy a poner desde ahora. Entonces, 1 medio de e a la x por la integral de x0 a x de e a la menos t sobre t por el diferencial de t, menos 1 medio de e a la menos x por la integral de x0 hasta x de e a la t sobre t por el diferencial de t. ¡Tarán! Listo, chicos. Esa es la solución particular. Y como me estaban pidiendo resolverla, entonces paso número 4 sería la solución general. Y la solución general ya me quedaría de la siguiente forma: y es igual a una constante 1 por e a la x más una constante 2 por e a la menos x más 1 medio por e a la x por la integral de x0 a x de e a la menos t sobre t por el diferencial de t, menos 1 medio de e a la menos x por la integral de x0 a x de e a la t sobre t por el diferencial de t. Tan tan. Wow. Entonces esta, digamos, solución de la ecuación diferencial la voy a tener que hacer con algún tipo de software para poder calcular su expresión final. En dado caso de que yo quisiera una solución particular para un problema de valores iniciales, lo que tendría que hacer aquí es usar algún software o definir algún intervalo y ya está. Ahora, esto que vamos a ver a continuación es solo como la generalización de lo que vimos anteriormente. Es decir, ¿qué pasaría si yo tuviera una ecuación diferencial de orden superior?
Si yo tuviera una ecuación diferencial de orden superior, tendría algo como lo siguiente. Tendría como que una AN de X por la derivada enésima de Y respecto de X, más una AN menos 1 de X por la derivada enésima menos 1 de X, y así sucesivamente hasta A1 de X por Y' más A0 de X por Y igual a una función G de X. ¿Están de acuerdo? Esta sería una ecuación diferencial lineal de orden superior, de orden n. Aquí lo podríamos llevar a su forma estándar también. Sí, la podemos llevar a su forma estándar para intentar resolverla por el método de variación de parámetros. En su forma estándar, ¿cómo quedaría? Quedaría como la derivada enésima más, y aquí yo lo voy a ir poniendo como funciones p, pero con subíndices pn menos 1 de x multiplicada por la derivada enésima menos 1 más pn2, y así sucesivamente hasta que llegue, por ejemplo, a una función p1 de x multiplicada por la primera derivada y a una función p0 de x multiplicada por la función y. Y esto sería igual a mi función f de x. Es decir, del lado derecho siempre voy a tener una función que solo depende de x. Pero cuando yo la llevo a su forma estándar, es decir, ¿qué significa llevar a su forma estándar? Significa dividir toda la ecuación diferencial entre a n de x. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo divido todo entre la a n de x, voy a obtener estos coeficientes pn1, pn2, pn-2 y así hasta p1, p0 y todo. Bueno, el detalle está aquí en que si nosotros observamos que esta función f de x no figura dentro de la lista que nosotros podemos hacer con coeficientes indeterminados, entonces vamos a proceder a hacerla por el método de variación de parámetros. ¿Sí estamos? Entonces vamos a suponer que aquí supongamos que f de x no se puede enlistar en los coeficientes indeterminados. ¿Sí? Es decir, no lo puedo hacer por coeficientes indeterminados. Bueno, pues como no puedo enlistarla, yo sé que voy a tener que encontrar mis dos soluciones. Entonces mis soluciones van a tener que ser de la siguiente forma. Una YC va a estar formada por ¿quién? Pues por todas las soluciones. Como es una ecuación diferencial de orden n, entonces va a ser una constante 1 por una y1 de x más una constante 2 por una y2 de x más así sucesivamente hasta una constante n multiplicada por una yn de x. Esa es la forma que tendría mi solución complementaria, y aquí va a ser importante que nosotros observemos a estas. ¿Por qué? Porque de igual forma como hicimos en el caso del orden 2, también lo vamos a poder generalizar para el orden 3, para el orden 4, para el orden 5, etc. Es decir, mi YP va a tener que ser una función U1 de x multiplicada por una función y1 de x más una función U2 de x multiplicada por una función y2 de x más así sucesivamente hasta llegar a una función un de x multiplicada por una función yn de x. Y esta va a ser la forma que tenga mi solución particular, y aquí nos va a interesar encontrar quién es U1, quién es U2, quién es U3, quién es U4, quién es U5, así hasta el infinito. ¿Ok? Bueno, la fórmula para encontrar a UK'. ¿Cuál va a ser la fórmula para encontrar a UK'? Entonces, sea K un valor en los primeros n términos. ¿Sí? Hay que recordar que nosotros tenemos n términos. Entonces,
cualquier valor k, cualquier uk que yo quiera aquí encontrar, ¿cómo lo podría hacer? La fórmula va a ser la siguiente: uk' va a ser igual a wk entre w. Ya sabemos quién es w. W es el Wronskiano, ¿de acuerdo? Donde wk es igual a un Wronskiano. Hace ratito no lo vimos como un Wronskiano, pero en general va a ser de esta forma. WK va a ser formado por Y1, Y2, Y3, bueno, puntos suspensivos, y la fila y la columna K la voy a poner con puros ceros y continúo así hasta mi YN. ¿Estamos? Va a ser de puros ceros, ¿ok? Y luego aquí ¿quién va a estar? Pues va a estar Y1', Y2', puntos suspensivos, 0 en la késima fila, en la késima columna, hasta YN'. Y así sabemos nosotros que tenemos que seguir bajando para construir nuestro Wronskiano. Aquí puedo extender mi matriz y va a ser puntos suspensivos hasta mi Y que enésima menos 1, chicos, ¿sí? Hasta mi Y enésima menos 1, ¿sí? Porque aquí está la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Entonces para que me quede una matriz cuadrada, aquí voy a llegar hasta mi enésima menos 1 derivada de Y1, mi enésima menos 1 derivada de Y2, y así sucesivamente. Aquí va a ir 0 y así hasta la última, que va a ser mi enésima menos 1 derivada de YN. Bueno, pues el determinante de esta matriz es mi WK. Esta WK hace ratito la estábamos calculando directamente, ya se las había puesto cuando vimos quién era W1 y W2. Aquí está, ya se los había puesto directamente, W1 y W2. Pero este W1 y W2 salieron de hacer esas matrices y esos determinantes. Solo que aquí, digamos, esta es la forma general. ¿Qué voy a hacer para encontrar WK? La késima fila la voy a convertir en puros ceros. Y entonces pongo Y1, Y2, Y3 y la YK la hago 0 hasta YN. Y1', Y2', y la YK la hago 0. Y todo así. Y calculo el determinante de esta matriz. Listo, eso es WK. Bueno, esta entonces, chicos, es la fórmula para encontrar mis UK'. Y ya está. Para encontrar entonces a mi YP, solo tengo que hacer el mismo paso que hicimos hace ratito. Para encontrar a UK, pues lo que tengo que hacer es integrar. Es la integral de UK' respecto de X. Teniendo esta integral, la multiplicamos y multiplicamos a cada una por las diferentes U's que encontremos y tanta. Esto, digamos, es como una generalización de la teoría que vimos anteriormente. ¿Sí estamos? De esto no vamos a ver un ejemplo. Lo voy a retomar más adelante cuando veamos el otro tipo de ecuaciones.